días, muy buenos días. Estamos en jueves 19 de enero de 2023. Es un gusto acompañarles aquí en Las Guarmis. Hoy cabina llena, está la Deni con nosotros porque vamos a hablar de distintos temas. Queremos agradecerles, por supuesto, por su sintonía. Quienes nos escuchan a través de 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia y quienes también están conectados a través de Radio Pichincha Multimedia en nuestro YouTube. Y como no, también nos escuchan en Facebook y Twitter. Hola Deni, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué mañana más para fría? ¿Qué mañana más para fría? Hola Sofi, qué gusto estar aquí en cabina con todas las guarmis que nos escuchan y toda la audiencia de Radio Pichincha. Sí, hacía más frío ayer, siento, no sé. Yo la verdad tengo los pies congelados, el pantalón mojado por la lluvia. No, sí, la verdad, ¿qué te diré? Pero ayer sí fue la noche que más sí, yo siento que no paró de llover. Tienes razón, desde las 7 de la noche hasta la madrugada, no sé, al menos por mis barrios no paró de llover. Bueno, es que tú sí estás bastante alto, entonces sí. Ahí la neblina de verdad que a veces no se ve. Lo que me pasó el otro día, que me pasé de mi casa, no la vi. No, y una amiga me dijo, oye, ya te pasaste. Y bueno, tocó regresar corriendo esa cuadra que me pasé, pero bueno, todo bien. Igual todos los conductores, ciclistas, sí, etcétera, sí. Con mucha precaución. Yo cuando venía a la radio le vi a un ciclista cruzarse en media vía, el taxista casi no frena. La verdad que también hay que tener bastante prudencia. Si bien se llama la conciencia de los ciclistas, también los ciclistas pues respetar los pasos cebra, y casi fue un accidente. Afortunadamente no le ocurrió, pero sí uno con la lluvia, si vas demorado, etcétera. Creo que bueno, cualquier justificación que tú lleves también al trabajo en tema de horarios, espero yo, tu jefe te sepa entender. Sí, no, la verdad es que muchos retrasos y todo, pero hay que llegar con vida, amigos, amigas. Cuidemos nuestra vida, nuestra integridad y la de las otras personas. Bueno, empezamos con una noticia. Teníamos previsto poder conversar con Andrés Ojeda, hermano de Natalia Ojeda, sin embargo no se ha conectado. El día de ayer pude hablar con él, me contó lo preocupados que estaban por la desaparición de su hermana y su sobrina, en este caso de Natalia Ojeda y su bebé, y los pocos detalles que tienen sobre lo que ha ocurrido. Desde el 31 de diciembre ya dejaron de tener comunicación. El 4 de enero presuntamente fue la desaparición, porque es la fecha que el abuelo paterno de Sabina les da a conocer que hasta esta fecha tuvo contacto con esta familia. ¿Qué es lo que ocurre? Que Natalia se había separado de Manolo Leonardo Álvarez Espín hace 1 año y medio. Según los testimonios, ella había sido víctima de violencia psicológica, la aislaba frecuentemente, la encerraba, le retiraba el celular, no le permitía ver a su familia. Estas actitudes que son realmente muy violentas. Sin embargo, habrían vuelto a tomar contacto a finales de 2022, precisamente el 31 de diciembre se fue junto a él y con la menor, y desde entonces su familia no sabe más de ella, y pusieron la denuncia en la fiscalía y están tratando de saber qué ocurrió con Natalia y con la bebé. Este hombre, Sofi, Manolo Leonardo Álvarez, sería o es el papá del es el papá de Sabina, así es el papá de la niña que también está desaparecida. Pero o sea, desapareció la familia. Desapareció toda la familia, pero lo curioso es que quienes han puesto la denuncia por la desaparición son la familia de Natalia. Sin embargo, no ha puesto el padre de Manolo la denuncia en la fiscalía, es decir, él no está en calidad de desaparecido porque no lo están buscando, no han puesto esta inquietud ante la fiscalía, pero de los tres no se sabe absolutamente nada. Andrés, el día de ayer que conversaba, me contó que había algo además muy raro, y es que una señora de nombre Sara le llamó preocupada al conocer que estaban buscando a las dos mujeres, a Natalia y a su bebé, y ella reveló que ella también había estado saliendo con Manolo, y al enterarse le había llamado el 31 de diciembre para reclamarle en un tono muy fuerte, con palabras muy fuertes, y ella, asustada, se lo cuenta al hermano de Natalia y le dice, yo le dije que debería suicidarse, cosas así, o sea, palabras que seguramente dijo por iras, por el teléfono, y que Manolo le habría respondido que alguien más iba a morir. Esas palabras ella les traslada a la familia de Natalia, por lo que incrementa la preocupación de ellos al no entender absolutamente nada cómo se han dado las circunstancias
circunstancias y no tener información, porque el teléfono... Muy valiente también la mujer. Así es. Yo me imagino que está muy asustada también. Sí, porque no es fácil, ¿no? También decir que bueno, lo que hemos analizado también en los últimos tiempos de estas acciones machistas cuando los hombres tienen lamentablemente una relación amorosa fuera del matrimonio, Así ¿no? Es, que es un tema violento sin duda, pero además hay algo más porque ellos habían estado separados por un tema de violencia, entonces ahí hay varias víctimas, ¿no? Pero bueno, el tema es que ella lo alerta y esto les preocupa muchísimo más a la familia de Natalia. El abuelo de la menor, el padre de Manolo, habría revelado que el hijo le pidió $3,500 y le dijo que era para resolver un problema. Y desde entonces tampoco sabe nada de su hijo, aunque él no ha querido poner la denuncia por la desaparición. Para la familia de Natalia hay muchos cabos sueltos, pues la joven no habría llevado su celular se queda en el último lugar donde estuvieron cuando se iban para el supuesto viaje y lo que sí encuentran es todas las llamadas borradas, solamente hay una última llamada que es a un taxista a quien ya la fiscalía estaría indagando, pero frente a esto ayer hubo un comunicado de la fiscalía, Deni. Recientemente lo veíamos también, la verdad que sí genera bastante preocupación, ¿no? La unidad de personas desaparecidas de Fiscalía, ya en el domicilio de la pareja de Natalia Ojeda, dentro de la investigación abierta por la desaparición de la ciudadana y su hija, Sabina A, le ponen ahí. Esto también en el domicilio ubicado al norte de Quito se levantaron indicios como documentos y se aplicó prueba de luminol con el resultado negativo. Esta investigación inició el 11 de enero del 2023, ya son varios días, con la denuncia ingresada a Fiscalía por la desaparición de la mujer y de su hija. Bueno, 14 días después prácticamente, ¿no? Y vemos estas situaciones claramente que también siempre lo hablábamos recientemente con el lanzamiento del nuevo mapa doloroso también de feminicidios en el país y la violencia de género que se acrecenta en nuestro territorio y cómo algunos casos comienzan a tener tintes para tapar los femicidios. No estamos diciendo que esto se trate de un femicidio, ¿no? Y de verdad que ayer lo primero que veía es que las mujeres se ponían casi que en cadena de oración, ojalá estén bien, ojalá las circunstancias no sean las peores que nos estamos imaginando, pero sí hay que estar alerta porque ya hay un antecedente de violencia y en ese caso sí hay que presumir lo peor, por lo menos de parte de las autoridades para efectuar las búsquedas urgentes y ocupar todos los recursos posibles para lograr dar con el paradero de Natalia y con el paradero de Sabina, de esta bebé también que estaba con su madre, ¿no? Mi Deni, y esto precisamente se suma a todos los casos que vemos. Tú el otro día estuviste el martes con la Fundación Aldea, revisando qué pasa con los femicidios en el Ecuador. Sí, he preparado una nota porque la verdad me gustaría que también todas las personas que nos escuchan, las Warmis y de Radio Pichincha, pongan atención porque hay víctimas de violencia de género desde los 3 meses y en contextos violentos que desemboca precisamente en esta o desapariciones no justificadas o incluso hombres que están contratando a sicarios para vengarse de sus parejas amorosas. Es algo que la verdad no hay palabras para poder describirlo. Tenemos la nota, Vitan. Las mujeres están sobreviviendo en Ecuador. Durante el 2022, Fundación Aldea registró 332 feminicidios, una de las cifras más altas y alarmantes de acuerdo a la violencia de género en el país. La víctima más joven tenía 3 meses de edad y la más adulta tenía 84 años. Cifras que aterran. En los 2 últimos años, las condiciones, es decir, en el 2021 y 2022, las condiciones y características en las que se perpetran los femicidios han variado. Ahora tienen mayor peligrosidad y tienen formas misóginas exacerbadas contra la vida y los cuerpos de las mujeres. Es necesario visibilizar y nombrar estos otros femicidios en contextos de economías criminales, de disputas de territorios entre bandas narcodelictivas y la alta prevalencia del contexto de criminalidad. No nos van a callar, no nos van a meter el cuento de que no son femicidios porque no hay nada más peligroso que un hombre patriarcal y machista con armas frente a una mujer, una niña o un adolescente. Cada 26 horas ocurre un feminicidio en Ecuador. Hace meses era cada 28 horas y durante el 2021 fue cada 44. La violencia no cesa y los relatos cada vez son más desgarradores. Exijo que se investiguen estos casos de presuntos suicidios, porque sepan ustedes, señores de la prensa, que sepa el Ecuador, que la mayoría de suicidios enmascaran femicidios.
Al menos 48 mujeres reportaron antecedentes de violencia y 9 tenían boleta de auxilio. Es decir, 57 feminicidios pudieron prevenirse si se hubiera activado un sistema de protección integral por el Estado. Al menos 16 mujeres fueron previamente víctimas de violencia sexual y 25 víctimas fueron reportadas como desaparecidas antes de ser encontradas sin vida. Son más de 1000 historias de víctimas de feminicidio desde que se tipifica el femicidio en el país. El mapa sigue develando una realidad que enluta a las mujeres. Informó para las Guarmis, Denis Herrera. Dani, de verdad es súper doloroso escuchar la nota y sobre todo escuchar los antecedentes, todo lo que pasó antes de que estas mujeres sean asesinadas, de que hayan sido víctimas de femicidio. Por eso es que se insiste en llamar feminicidio, aunque no esté tipificada esa figura en el país, porque hay un montón de omisiones, un montón de cosas que se pudieron hacer y no se hicieron. Y la verdad que también, Sofi, digo, tal vez uno piense que es, no sé, a veces leo comentarios de las propias publicaciones que subo a redes sociales y como, bueno, ya dejen de joder, etcétera. No se trata de joder o no joder, se trata de una realidad que cada vez es más grave, ¿no? Justamente yo hacía hincapié en que desde el 2021, por ejemplo, lamentablemente ocurrió un feminicidio más cada 44 horas. Hace meses era cada 28 horas, ahora es cada 26 horas. No estamos tan distantes del tiempo de la que ha ocurrido y esto sigue en aumento ¿no? País. Y bueno, precisamente algo que también queríamos simplemente como mencionarlo es que la cadete Jocelyn Sánchez se va a defender en libertad. Esto significa que ayer Fiscalía, luego de conocerse de un audio revelado, grabado lamentablemente y dolorosamente también, que se encontró en el celular de María Belén Bernal, se pudo verificar que las voces que se escuchaban en ese audio y que lamentablemente se escucha el femicidio del pedido de auxilio de María Belén, no se le escucha a la cadete Jocelyn, y eso hizo que su defensa y la Fiscalía pues pueda replantearse las medidas sustitutivas que ya tenía, que era la prisión preventiva, ¿no? Bueno, esto sigue, ¿no? Fiscalía aún tiene indicios, se reformulará, hay todavía una denuncia de las omisiones que han tenido las diferentes autoridades y también los propios cadetes dentro de este caso. Esto decía ayer Elizabeth Otavalo en torno a esta audiencia. Quiso que se haga justicia grabándose sus últimos minutos y en el audio no se determina la voz de Jocelyn Sánchez. Hasta el último minuto mi hija estableció la prueba que Jocelyn Sánchez por eso sale. De lo contrario, no es una investigación policial, no es una investigación que hayamos dicho que es de la Fiscalía, es una prueba contundente de María Belén Bernal. María Belén Bernal le da la prueba para que Jocelyn Sánchez salga. ¿Qué sigue ahora, Elizabeth? Entendemos que también usted ha presentado una denuncia precisamente por las omisiones que ha tenido este feminicidio. Tendremos que seguir, la Fiscalía también tendrá que seguir en el proceso judicial, seguiré luchando, seguiré siendo esa madre que defiende. Ya no hay María Belén, eso solo es, no hay María Belén, ya no existe, ni así le pongan 500 años al Cáceres, ni así le pongan al Camacho por omisión, igual los 500. ¿Dónde está María Belén? Claro, Jocelyn sale libre, pero nunca le ayudó. Ojo con eso, ella estuvo en una habitación contigua, ella fue la novia de Germán Cáceres, ellos tuvieron relaciones antes de entrar a la escuela de policía y después de también que mi hija falleció, también festejaron. O sea, ahora sí vamos a ver qué pasa con la justicia, el fraude procesal. Ay, es que es tan doloroso escucharle a la señora Elizabeth Otavalo, de verdad me parte el corazón porque lo principal es lo que ella dice, mi hija ya no está y bueno, ha tenido que pasar también mucho sufrimiento para poder obtener algo de justicia y este proceso todavía está en marcha y ya veremos qué ocurre, Deni, de verdad. Son temas muy delicados y pedirle a la ciudadanía toda la sensibilidad posible cuando hablen de este caso y siempre sin juzgar, porque aquí nosotros hemos visto comentarios de todo tipo y nos ha sorprendido muchísimo porque nadie está viviendo el dolor, el sufrimiento que vive la señora Elizabeth Otavalo en este momento
momento. Yo la veo mucho más delgada a la señora Elizabeth, y me imagino lo que está pasando, lo que siente, lo que vive cada noche, pensando en todo lo que ocurrió. Como para ir cerrando, solo quiero agregar que uno, con la crueldad de las redes sociales, que a veces uno se olvida que somos humanos, porque la red te hace como distanciarte a veces digo, de la presencialidad. Yo escuchaba criticarla mucho. Por ejemplo, uno no puede imaginar lo que debe ser escuchar un audio donde se confirma el feminicidio de tu hija. Es algo que no puede uno, no sé, ni siquiera dormir. Yo no sé cómo tiene la valentía Elizabeth de estar allí, de escuchar, de también tener ese coraje y sensibilidad de entender que también Jocelyn es parte de un sistema machista, y que si bien ella deja en claro, porque nunca se ha opuesto a la liberación, de que se defienden en libertad, ella ha dejado en claro que también hay responsabilidades, pero que la justicia será la que tiene que determinar. Y creo que ese mensaje también es importantísimo en este contexto que nosotras tenemos de hablar de la violencia de género, y también de las también ideas de todavía la educación machista que las propias mujeres podemos tener sobre la otra, ¿no? Así es, son las 9:27, amigos. Vamos a hacer una pausa para regresar con otro tema. Les pedimos también mucha atención en esto. Vamos a conectarnos con Pablo Iturralde, y acá en cabina nos acompaña Mauricio Alarcón Salvador, con quien estaremos conversando sobre lo que fue el debate de candidatos a la alcaldía de Quito, pero también revisando los planes de campaña de algunos de ellos que nos acompañarán en los próximos días. Ya regresamos. Las Guarmis del barrio te escuchan. Al 3240-040 o 3240-050. Inicio del espacio publicitario. Digitaxi, la app friendly con toda la ciudad. Sé friendly. Estamos siempre listos, en la calle o en la puerta de tu casa. Tú eliges cómo pagar. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito o efectivo. Somos la única app integrada al 911 y con seguro de protección para nuestros clientes. Estamos más cerca y en todas partes. Busca tu color friendly. Descarga la app. Descúbrelo friendly. Digitaxi, mi taxi seguro. Digitaxi. Fin del espacio publicitario. ¿Cómo está tu nivel de azúcar en la sangre? ¿Cómo va tu tensión arterial, tu frecuencia cardíaca y tu temperatura? Ven a Radio Pichincha este viernes 20 de enero a la Mallorca N24 198 en Madrid. En el horario de 9 a 15 horas. Regístrate e ingresa. Miembros calificados de Pichincha Humana te brindarán atención y confirmarán tu estado de salud. Se realizarán exámenes visuales y se ofrecerán descuentos especiales para lentes. Gracias al aporte de Ópticas Aliego. La salud es importante, no la descuides. Un aporte de Radio Pichincha a la comunidad. Los sabores del mundo y lo mejor de la gastronomía son presentados por Diego Albán de lunes a viernes a las 11 horas en Buscando Guayaba. Recetas, secretos de cocina, nutrición, nuevos restaurantes, turismo y cócteles todos los días por Radio Pichincha, por la 95.3 FM y 94.5 al noroccidente de Pichincha. Buscando Guayaba. Las Guarmis del barrio. Bueno, estamos de regreso. Iba a decir buenos días de nuevo, a saludar, no sé por qué. Algo me puso nerviosa en esta mañana. ¿Será el frío? ¿Será la lluvia?
Estamos de regreso con ustedes, como les decíamos, para saludar ya a nuestros invitados. Está Mauricio Alarcón Salvador, él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y también está el Pablito Iturralde, que es diseñador gráfico, y pues él estudia mucho el centro histórico de la capital, él está a través de la vía telemática, y el Mauri está acá en la cabina, Deni. Así es, lo hemos invitado porque claramente las Guarmis seguimos analizando. ¿Cuál claramente? Ay, puedes decir claramente, olvídalo, aclara la palabra. No, mentira. Bueno, a los entendidos de claramente, Cacho, lo que quiero decir es que es la mirada ciudadana. Creo que lo importante aquí para poder analizar lo que ocurre en Quito, hemos tenido la oportunidad de estar con algunos candidatos, estaremos con otros candidatos a la alcaldía y bueno, ¿no? Hemos decidido en esta ocasión revisar 2 propuestas de 2 candidatos. Así es, pero antes vamos a revisar lo que fueron algunas broncas que se nos quedaron el día de ayer del debate del día domingo, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuáles son las cosas que se dijeron entre los candidatos? Pero bueno, saludemos primero, y Mauri, ¿cómo estás? ¿Qué tal el frío? ¿Cómo lo llevas? Buen día, Sofía, Denise y a toda nuestra audiencia de Pichincha. Creo que el clima nos está jugando malas pasadas porque además salimos ultra abrigados en la mañana y de pronto sale el sol, nos morimos de calor y después en la tarde el diluvio, pero nada que no haya pasado antes en Quito, así es que aquí acostumbrados a ese clima que le pone emoción a la ciudad. Y por supuesto, un gusto compartir el espacio con Pablo a través de la señal digital. Pablito, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Algo te ocurrió que no pudiste estar aquí presencialmente, pero bueno, por suerte se puede sortear seguramente algo que se llama tráfico. Muchas gracias, Sofi, Denise, y un gusto, Mauricio. Sí, un poco de complicaciones para salir hacia el norte nada más y regresar rápido al centro, que iba un poquito por ahí, pero con mucho gusto responder y ayudarles a analizar los temas de los candidatos. Buenísimo. Antes quiero preguntarte, Deni, que cuando tú tomas taxi, ¿cuál es la plataforma que eliges y por qué? Yo elijo tomar Digitaxi, esto porque es un taxi friendly, cómodo, seguro, que venga volando y que me lleve al destino de mi cobertura siempre a tiempo. Lo más importante, Digitaxi es la nueva aplicación del taxi amarillo formal, la puedes descargar en iOS y Android y disfrutar de todos sus beneficios. Identifícate con nuestro color magenta y vive una experiencia friendly con Digitaxi. Bueno, les voy a contar solamente lo que he escuchado de Digitaxi, y es que han hecho una revisión de los perfiles, una contrastación también con el tema de antecedentes penales para que los trabajadores y trabajadoras de Digitaxi ofrezcan el mejor servicio y seguridad a sus clientes. Ahora sí, bueno, tenemos listos, Estevita, los videos para empezar a pasarlos. Muy bien, veamos la primera bronca que seleccionamos y que empezaba con la presentación de la candidata Luz Helena Coloma. Está abandonada y necesita un cambio urgente para salir adelante. Ese abandono que tú lo sientes y que lo revertiremos cuando sales de tu casa y ese barrio no ha recibido obras o las ha recibido tarde, malo nunca, cuando tomas el transporte público donde eres maltratada y además acosada. Yo te digo una cosa, no vamos a permitir que Quito se hunda. El próximo 5 de febrero tenemos una gran oportunidad para sacar adelante a esta ciudad. Qué pena, señora Coloma, que usted se burle de mi apellido Yunda. Para su información, Quito está ahí hundido hace rato, parece que no ha revisado las encuestas. Y la gente en la calle me dice, ayúdanos de las señoras que están 20 años y no han hecho nada. Yo en 9 meses hice más que usted. ¿Qué opinión te merece, Mauri? Creo que uno tiene que ser lo suficientemente inteligente para saber que si tiene frente a uno a un goleador, no le puedes entrar la pelota para que haga gol. Claro. Especialmente si esté en el equipo opuesto. Una cuestión que puede sonar graciosa, no en la formalidad de un debate, el utilizar este apellido de uno de los candidatos y asociarlo a una cuestión negativa, puede convertirse, Sofía, en algo coloquial, que lo conversemos entre amigos en la calle y nos riamos, pero pasar a esto es ni más ni menos que centrarle a alguien con la chispa de Jorge Yunda para que cabecee y haga gol, porque utiliza este aspecto negativo, entre comillas, que utiliza la otra candidata, para terminar diciéndole, mire, o sea, usted ha estado 20 años en el Consejo Metropolitano, y cómo está Quito en este momento. Así es que creo que además, y
De alguna forma, los ataques le salieron también en contra, ¿no? A quienes le atacaron al Sofi, señor yo Yunda. creo que hay un punto importante en un debate. Los ciudadanos en este espacio esperamos escuchar propuestas. Y si tú ves incluso el video que acaban de pasar, al inicio se topa la problemática de la ciudad de manera muy consciente, el tránsito, el tema de movilidad para los ciclistas o la situación de seguridad, para terminar dañando algo que puede resultar importante para la audiencia, haciendo esta broma de mal gusto. Entonces, en un espacio tan serio e importante como un debate, independientemente de si lo vimos, no lo vimos, si es organizado oficial, si no hay repreguntas, ¿por qué perder el tiempo haciendo una cuestión que en nada aporta efectivamente a que el ciudadano decida por quién votar? Pero sabes que yo eso lo escuché a un taxista, lo que tú estás diciendo, en otras palabras, se lo escuché a un taxista en estos días, no sé, también puede ser campaña de los taxistas a favor de algún candidato, pero se lo escuché. Pablito, ¿a ti qué te merecen? ¿Nos hundimos o no? A mí me da pena que, como digo, a la final, la conversación o el debate entre candidatos ya no está argumentado en lo que proponen, en su experiencia, en su plan, tal vez. Si hay la candidata que ya va 20 años, tal vez diga, bueno, es que todavía no llego al final de mi plan, es que mi plan final es tal, pero comenzar con molestar, peor desde esa perspectiva, pues el apellido, y como dices, Mauricio, un poco desatinado pasarle la bola al goleador, pues en ese caso, ¿no? De todas maneras, yo creo que el gran problema es el tipo de debate, que el Consejo Electoral genera un tipo de debate en el que obliga a dialogar a dos que no tienen nada que dialogar, o les deja el tiempo mínimo para poder explicar o ampliar una idea, y los candidatos en el tiempo que tienen lo que hacen es atacar a otro, algunos, ¿no? Habían otros candidatos que estaban un poco más centrados en tratar de explicar sus ofertas, pero creo que tiene que ver con los elementos que tenemos para escoger son los mismos que se usan en la publicidad, es el que más grita, el que más irrita, tratar de ser diferente en el tema de la propuesta propuestas concretas. Sí, creo que también la modalidad del debate no te permite conocerlo más. O sea, creo que también pensar que tienes que responder en 30 o 45 segundos, no es una crítica, es como la percepción que tengo de haber visto los debates últimamente, también no permite que exista este flujo entre ellos, ¿no? Como tal vez la didáctica con la moderadora, que tiene que dar hincapié, como no tener como la oportunidad de poder responderte en caliente, y no se les quedaban las preguntas en la cabeza a algunos candidatos también. Escuchemos este siguiente audio, esta pelea que también luego se da entre Yunda y Pedro Freile. La verdad de seguridad es recordarles a los quiteños que tú, estimado Jorge, eres responsable de ponernos a todos en una condición de inseguridad al participar en esta elección. Tú nos arrebatas la seguridad. La corrupción es la razón por la que perdiste tus derechos políticos y por la que no vas a poder ser alcalde. Y es la corrupción la que ha hecho que socapes la huida de tu hijo fuera del país. Con estos antecedentes, vamos a repetir tu romance con guarderas y... Gracias, Pedro. Hace unas semanas me visitaste en mi oficina 2 veces. Te ofrecí un cálido café con respeto y cariño. No pensé que por un voto venías al ataque. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que en política todos tienen rabo de paja. Y en política sabemos que en muchas ocasiones se junta el agua y el aceite y en otras se intenta juntar y no se logra. Independientemente de que después haya habido por parte de Pedro Freile un video explicando qué hacía o por qué visitó al exalcalde Jorge Yunda, a quienes simplemente se quedaron con el debate y no le siguen las redes sociales al candidato Freile, tendrán esa idea de que pues habla desde el resentimiento, desde la ira, y en este caso, una vez más, y a propósito de lo que decía Denise, ¿por qué desaprovechar, aunque sea corto el tiempo, 10, 15, 20 segundos, atacando a otro candidato, haciendo algo que no aporta a la decisión de la ciudadanía, y simplemente decir, no sé, pues este es mi plan, yo quiero esto, y más bien, vea, pero yo no estoy proponiendo esto, decirle... ¿qué opina usted de mi propuesta? En esa contrarréplica que se buscaba. Pero no había que decirle al candidato Yunda en ningún momento que tiene procesos que van a entorpecer, porque eso también ha sido un tema de análisis, de qué va a pasar si es que Yunda llega a ganar estas elecciones. A ver, hay un tema muy claro respecto de la candidatura del señor Yunda,
No hay claridad en cuanto a qué va a ocurrir si gana la elección. Hay un vacío normativo. Tampoco lo explica, no, y que incluso Denise, ha sido analizado en otros espacios en este medio de comunicación, en algunos aspectos en los que de fondo coincido plenamente. Pero, de nuevo, el debate no está para girar en torno a la situación jurídico o política de un candidato, está para presentarle propuestas a la ciudadanía. Sí. Y por último, hágale la pregunta de manera directa, porque incluso, como vimos a lo largo del debate, con esa chispa que le caracteriza al señor Yunda, cuando le dice, usted lleva un grisete, otra candidata por los temas de corrupción, y le dice, no, yo llevo un grisete por salvar la vida de los quiteños, porque en este tema de microbiología. Saber cómo responder en un debate, tener chispa cuando empiezan a atacarte, es algo que incluso puede generar mucha empatía con los electores, independientemente de si le estás presentando o no las propuestas de tu plan de gobierno. Pablito, y por el centro por allá, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué escuchas tú por allí? Mira, y casualmente el candidato Pedro Freile nos visitó. Ha habido algunas situaciones en las que los candidatos han querido acercarse un poco al centro histórico. Hemos tenido la visita de 4 en el restaurante La Caponata. Y todos han preguntado lo mismo. Y digo esto por lo que comentamos ahora respecto a esa pregunta que le hace Pedro Freile al exalcalde Yunda. Cuando él vino a la Caponata realmente explicó, le preguntamos cuál era su diferenciador, y nos explicó un plan que sonaba muy racional y que me supongo que hubiera utilizado mejor su tiempo contando ese plan, que es un plan de un armaje distinto a nivel administrativo para que las cosas puedan darse. Nos explicó en qué punto es que se traban los proyectos, cuáles son los nudos que no permiten que fluya, y explicó de una manera muy racional cómo lo haría. Pero como decimos, a la final, ese pan y circo para el pueblo, a la final es tal vez lo que más si el público me está viendo y ese rato logro hacer un gancho, me pongo muy gallito con el opositor y le gano tal vez yo pienso que en ese rato me van a dar más votos, cuando a la final el momento de decidir va a ser en el que pienso en las obras o en las soluciones de la ciudad. Yo creo que aquí en el centro tuvimos unos diálogos con los candidatos que nos dejaron de alguna manera un buen sabor, porque es conocer el lado más mental que tienen respecto a su propuesta en la alcaldía. ¿Qué es lo que deberían hacer, no? El debate, por el mismo diseño del debate, el debate no está diseñado para mostrar ofertas, está diseñado para pelear, es como un ring. Bueno, tenemos una más, ¿no? Otra más, sí. Ponce a Páez. Estevita, se nos durmió. No se ayuda. Claro, ¿a cuál de tus padrinos políticos le respondes? Porque ha habido muchos cambios de camiseta en tu caso. Lo importante es decir la verdad. Como dice tu presidente, Andrés, no mientas otra vez. Candidato Andrés Páez, por favor, su respuesta en 45 segundos. Yo respondo a mi conciencia, respondo a Dios, a mi familia, respondo a los intereses de la capital y a la defensa en la que yo he estado permanentemente involucrado. Si es que alguien me formula una acusación, tengan la valentía de ir a la fiscalía y formalizar una acusación, no traer una fotocopia para difamarme, y aténganse a las consecuencias, porque me voy a defender. Tengan la valentía de hacerlo así, ante la autoridad, no en redes sociales. Creo que hay que tener respeto por los ciudadanos. Así que ibas a hablar de la camiseta. Bueno, después. ¿Cómo uno responde? La verdad me llama la atención. Yo respeto mucho la región, pero le preguntan a quién responde, él responde a Dios. Es algo que no entiendo. No sé, digo, tienes un problema estructural grandísimo en la ciudad. Pero, de todos modos, a mí me llama la atención el Páez que se presentó en el debate, porque no es el Páez que hemos visto en otros escenarios. Estaba como muy tranquilo, y el antecedente a mí me parece que es el debate que hubo ya para las prefecturas, que también pues hubo muchos ataques y hubo muchos gallitos, ¿no? No, y en realidad, de nuevo, un espacio de debate es para contraponer ideas y propuestas, pero si los mismos candidatos, sin hacer excepciones mayores, se encargan de jalar la discusión a los ataques personales, familiares, incluso aprovechando el tiempo sin mayor sustento, lo que terminamos teniendo los ciudadanos es lo que vimos el pasado domingo, que como tú bien dices, Sofi, lo vimos también en el debate de las prefecturas, y ojo que aquí nos estamos refiriendo a una provincia y a un cantón. Si uno revisa un poco los medios de comunicación,
En cuanto a debates, hemos tenido temas de se cayó la señal y la gente se quedó sin ver el debate, hasta ya cuestiones bastante más subidas de tono, pasando por temas de salud, gente que sufre pánico escénico, básicamente. Un quebranto en su salud en vivo y en directo, y otros tantos que simplemente se limitan a repetir una y otra vez la misma idea, más allá de la pregunta que se le haga, como intentando graciosamente replicar lo que fue la situación presidencial hace muy poco, ¿no? O sea, te preguntan sobre salud y respondes empleo, te preguntan sobre seguridad y respondes empleo, cuando un alcalde no debería, en estricto sentido, te preguntan si van a votar por ti, o sea, por uno mismo, quiero decir, ¿no? Ya vamos a escuchar eso. Para escucharle al Pablito también vamos a poner esto otro que ya lo mencionaba también Mauricio, que es esta pelea que a mí me pareció una de las más fuertes, uno de los mensajes más duros dentro del debate fue la pelea entre Omar Ceballos y Yunda. Candidato Ceballos, tiene 45 segundos que inician ahora. Primero, me parece una bajeza del candidato Yunda referirse a mi hijo. Mi hijo trabajó en la compañía GEINCO desde antes de que tú seas alcalde y de que yo sea concejal. Y es una víctima más. No le han pagado los sueldos últimos de los últimos meses, todavía no le liquidan lo que le corresponde. Pero lo más importante de esto, mi hijo está en la casa, no está prófugo. Así como, primero, mucha gente quizá no tiene en el radar todo este tema de GEINCO, todos estos casos que están también tratándose en la justicia, y resulta, no sé, muy tosco, muy irrespetuoso escuchar estas broncas dentro de un debate. Pablito. Sí, creo que lo mismo que decimos, ¿no? Cuando uno tiene más claridad respecto a lo que odia, a lo que le estorba, al pique, a la venganza, más que a la misma propuesta, a la misma tesis que uno sostiene, porque a la final, y más o menos creo que las tendencias o las intenciones de voto ahorita se están dirigiendo hacia los candidatos que tienen una racionalidad y una propuesta clara. Y esos candidatos creo que son los que de alguna manera han tratado, y son algunos, que han tratado de poner primero en su espacio, en su tiempo, claridad respecto a qué quieren, qué proponen, antes de entrar con la pelea. Yo pienso que si un candidato entra con peleas y ataques que no van de acuerdo a su plan de gobierno, es porque su plan de gobierno no es suficientemente interesante para contarlo. Y de hecho veo que pasa esto mucho con muchos candidatos. Casi todos ponen palabras, ¿no? Transporte, seguridad, nadie dice cómo. Por ejemplo, si alguien dice transporte ecológico, sostenible, creo que decía, tal vez que ahonde en esa tesis, ¿cómo va a ser el transporte ecológico? Yo me acuerdo que lo mismo decía Rodas. Teníamos antes un metro eléctrico, un sistema de transporte del trole eléctrico, claro, en América Latina, que está funcionando con marca buses Mercedes-Benz. Y cuando llegó Rodas colocó unos de diésel triarticulados que destruyó toda la historia del sistema. Súper contaminantes. Entonces, cuando uno dice transporte, no se debe quedar en transporte, hay que ahondar en qué tipo de transporte, cuál es la solución. Yo vivo en el centro histórico, por mi calle circulan más tráfico que por la Panamericana. Y no hay solución. Si algún candidato me dice, no, yo propongo tal o cual solución, me convence. No es un tema de que voy a entrar como en las épocas, porque este tema del debate, a la final yo he sido siempre un peleado con la publicidad. Yo pienso que la publicidad es la manera de manipular el pensamiento de la gente para que consuma algo. Exactamente lo mismo pasa con la publicidad política, que se llama propaganda. Lo ideal sería que el Consejo Electoral promueva la tesis, no promueva nada más que la tesis, no promueva espacios de debate, de odio, de iras, ni siquiera permitiría. Yo soy inclusive contrario a tanta valla, porque solamente la decisión del color ya influye en votar por quién, ¿no? También es un abuso con el espacio público. El ciudadano culto, el ciudadano informado debería ir y votar por la tesis que más le convence, sin necesidad de tener un bombardeo de propaganda. Y aquí Luz de Lena, Alarcón y Ponce se comprometieron a que luego de las elecciones iban a limpiar. Pero eso ofrecen siempre. Bueno, sí, pero Denise, hasta el día de hoy tenemos en algunos postes acá en Quito propaganda presidencial del 2021. Incluso es gracioso, pero en la Avenida de la Prensa todavía se puede ver afiches de Yacu Pérez, que ni siquiera pasó a la segunda vuelta. En la Avenida Occidental, afiches de Guillermo Lazo. Así es que en ese sentido, el compromiso que lo hacen además en los medios de comunicación para quedar bien y decir que qué maravilla todo, termina diluyéndose incluso en función de los resultados electorales, ¿no? Esperemos que sí, al menos en este periodo hemos visto que el espacio público no se ha visto tan saturado como en ocasiones anteriores.
habido puentes que han amanecido con algunas pero veamos, y bien que lo mencionas, la parada Sofi, del metro. Me parece importante que al menos ahora hemos visto lonas que pueden ser retiradas un poco más fácil que la otra propaganda a la que algunas organizaciones políticas nos tenían acostumbrados, que es forrar los postes con papel de piso a techo, utilizando engrudo para que después, pues bueno, si el paso del tiempo se encarga de removerlo en buena hora. Entonces, de ese tipo de cuestiones en esta campaña, creo que incluso en función del poco tiempo que hay disponible y que en pre-campaña no querían ser tan evidentes, le trae, entre comillas, una ventaja a la ciudad. Sin embargo, ojalá, si es que los candidatos no retiran la publicidad, quienes se encuentran actualmente en el poder, en la administración, actúen como manda la norma, pues, retirando y sancionando económicamente y haciendo que aquellos candidatos que no quitan la propaganda paguen por esa cuestión que no tenemos por qué pagar nosotros. Es la discusión de toda la vida, porque me acuerdo cuando era más chica que andábamos pidiendo al CNE que sancione por el exceso de gasto electoral, entre un montón de cosas que nunca pasan. 9:51. El último video que tenemos del debate es de la interpelación de Jessica Jaramillo a Pavel Muñoz. ¿Votarías por un candidato que legitima el consumo de alcohol cuando este es causante de accidentes de tránsito y adicional de violencia de género? ¿O por una mujer valiente, honesta, que quiere cambiar la ciudad? Candidato Muñoz, su respuesta ahora. Estimada Jessica, por ese candidato. Insisto, mi voto va todo para la Revolución Ciudadana en las listas número 5. Pero ya que estamos en este eje, quiero volver un segundo más sobre el tema de la regularización masiva de barrios. Quito antes tenía 90-95% de cobertura de agua potable alcantarillado. Hoy tenemos, la cifra no es cierta, cerca de 400 barrios no regularizados. Ya esos barrios por 10, 12, 15 años les niegan que tengan agua potable, alcantarillado, aceras, bordillos, adoquinado. Insisto, qué bueno escucharle a Luisa y Jessica, tú que están a favor de eso. Entiendo que si tienen participación en el Consejo, podré contar con esos votos para la ordenanza de regularización masiva de barrios. Bueno, un tema importante. ¿Cómo respondió Pavel Muñoz? Muy bien, muy bien. Y creo que esa es una de las cuestiones que podríamos, ya que nos quedan pocos minutos, mencionar en este espacio. El hecho de que acá, independientemente de simpatías o antipatías políticas, hay que analizar un debate con objetividad. Y quien más propuestas, datos, información respecto al manejo presentó a lo largo del debate en el bloque correspondiente fue efectivamente Pavel Muñoz. Creo que él no perdió tiempo en ataques, lo acabamos de ver, en el sentido de que incluso cuando otro candidato intenta, en este caso candidata, aprovecharse de la situación para jalarle la lengua en beneficio, simplemente termina diciendo lo que a él le interesa, presentar una propuesta en función de datos. Jalarle la lengua, está buena esa expresión. Pablito, bueno, ¿tú cómo lo viste también el desenvolvimiento de estos dos candidatos? Pienso igual, una movida inteligente que tenía él la posibilidad igual de hacer un descargue de mala onda y de sus odios, pero evitó, digamos, tiene claridad respecto a qué quiere comunicar. Hay una cosa importante, que quien vibra en esos barrios que carecen de servicios, este rato le escuchan, podrían haber escuchado un replique, no, tú que no has hecho y el otro... Podía irse por ahí, más bien aprovecho rápido y digo, estos barrios, 400 barrios no están regularizados, vamos a trabajar con ellos, y les dio este rato, hizo verdadera campaña positiva. Y además es uno de los temas que le preocupa muchísimo a los barrios en la capital, ¿no? Y es un tema, de verdad, es un tema complejo de la ciudad, lo hemos analizado acá con otros expertos en cómo está desordenada la ciudad y qué es lo que pasa alrededor de estas construcciones que han empezado por distintas razones, tráfico de tierras, porque la gente no tiene dónde vivir, entre muchas otras cosas. Pero sí, yo el día lunes, después del debate, tuvimos como invitados, lo decía Denny, a Patricio Alarcón, a Luz Helena Coloma y a Pablo Ponce, y voy a cometer una infidencia. Cuando entró Patricio, lo que me dijo fue: Yunda ganó el debate, fue el ganador del debate. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Depende qué tipo de debate sea el que tú quieras ver. En lo personal, yo espero, insisto, de un debate, escuchar las propuestas de los candidatos, saber qué tienen para ofrecerle, en este caso, a los quiteños, tener una idea de si están hablando en el aire o están hablando con conocimiento de causa. Y yo creo que bajo esa lógica
Yunda no ganó el debate, porque se dedicó, sí, con mucha chispa a responder a los ataques, a aprovechar ciertas circunstancias y decir lo que él quería, incluso en función de, como ya lo hemos dicho, su situación particular de no tener derechos de participación o derechos políticos, según una sentencia que no termina de estar en firme, pero si vamos por información, datos y propuestas, al menos, como digo, del bloque respectivo, desde mi punto de vista, ganó Pavel Muñoz. Pablo, ¿y tú pudiste ver completo el debate? ¿Cuál es la...? Lo vi completo. Sí. Sí. Yo principalmente soy más metodológico y veía lo inútil del debate, realmente. Es como para poder exponer cuál es el más picado, cuál es el más vengativo, cuál es el más... Y de alguna manera vemos que esto puede servir como lo que decías, tal vez, Sofía, había un candidato que normalmente es un gallito, aquí estaba tranquilito tratando de responder las respuestas. Cuando yo creo que si con el Consejo Nacional Electoral tuviera una pizca de creatividad, podría generar espacios que le sean más útiles al votante para tomar decisiones. A mí me encantaría que, por ejemplo, generen unas pastillas que duren unos 10 minutos y el candidato explique punto por punto cada uno de sus propuestas y la extienda, enseñe los convenios que tienen, sus planes, se alinee a algunos candidatos, diga igual que tal y tal candidato, yo también estoy en esta línea, contrario a estos cuantos candidatos, o sea, nos ayude a entender el panorama y que no sea solamente una cuestión de ahí también creo que es responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué tanto queremos votar informados o qué tanto nos vale además las simpatías? Porque también ayer decían acá en la radio en un análisis de que no se vota por la mejor propuesta, que se vota por emociones. Pero es que hay un punto que es vital. Si tienes a una ciudadanía preocupada de salir íntegra en la mañana y regresar íntegra en la noche, sin que le roben su celular o sin que le ataquen en un acto violento, si tienes una persona que sale en la mañana a buscar trabajo y regresa en la tarde con quizá el sustento para el día o con una buena o mala noticia, que tiene como preocupación estos temas en primer plano, difícilmente va a tener tiempo de sentarse a leer un plan de gobierno, y no uno en este caso, 12. Difícilmente va a dedicar, cuando tiene su cabeza con tanta preocupación, a analizar cada una de las propuestas. Y sí, la responsabilidad es nuestra, y por eso es que organizaciones de la sociedad civil como la que dirijo hemos tratado de dar información masticada, digerida a la ciudadanía, para que en poco tiempo pueda comprender qué se quiere sobre algunos puntos, Denise. O sea, ser más creativos, como dice Pablito. Por ejemplo, a mí me pareció chévere esa herramienta de la brújula que te va preguntando según tu afinidad, ¿no? Y ojo, Sofi, en el caso de brújula electoral son muchas veces temas que no forman parte de los planes de gobierno, porque si tú eres candidata, vas a salir con tu mejor gala, tu mejor sonrisa y con lo que la gente quiere que escuche. Yo quería agregar algo, porque claramente el debate es fundamental, porque una cosa es que tú te prepares y tengas listo cómo vas a explicar tus puntos, porque bien te puedes memorizar, porque además los planes de trabajo, algunos candidatos no responden a lo que prometen. Por ejemplo, el de Yunda es de casi 40 hojas, si no estoy equivocada, que es difícil que se materialice lo que él dice en redes sociales o en TikTok. Por eso, Pablito, como país, solo cerrando con tu conclusión, y además es súper difícil tenerlos a todos juntos. Es algo muy complicado, que solo se lo hace si te obliga la ley. ¿Y cómo los conoces o cómo puedes conocerlos más si ellos tampoco permiten este diálogo entre ellos mismos, entre otros temas? ¿No, Pablo? No sé, para ir cerrando. Sí, yo creería que, digamos, a mí como ciudadano, ¿qué sería útil para mí? Es conocer sus planes, y como sé que los planes algunos están colgados en el internet, no los leo, pero sí, el esfuerzo mío sería tratar de resumir mi plan y la viabilidad de mi plan, tal vez demostrar los convenios que tengo para que mi plan funcione. Creo que estamos muy acostumbrados un poco a ese show, y sabemos que ese show no está ahí de gratis, es un tema económico. El presupuesto electoral para eso, para el show, para el pan y circo, es inmenso, y hay muy poca atención del Consejo Nacional Electoral en que los ciudadanos conozcan los planes o las ofertas de campaña de los candidatos. Ahí debería ser el énfasis. De hecho, yo sí creo que debería haber un momento de debate para saber la capacidad de respuesta negativa de un candidato frente a una interpelación respecto a su oferta. Pero lo más importante es que nos digan qué y cómo. Yo realmente no logro detectar ahorita las propuestas de la mayoría de los candidatos. Veo, como digo, 4 o 5 palabras: transporte, seguridad, no dicen cómo. Si desde Rodas tuviéramos esas promesas y vimos los resultados, es difícil que le acertemos ahora con esta misma propuesta, que es un poco pan y circo, es el que más grita, y muy poco racionamiento.
Gracias, Pablo. Gracias, Mauricio. La verdad que ha sido un diálogo interesante. La idea es que también toda nuestra audiencia de las Guarmis particularmente puedan también ir reflexionando junto a nosotros. Esto es un acto también participativo y de ciudadanía, y que no los medios de comunicación tienen la última palabra, sino también la gente que quiere informarse, ¿no? Muchísimas gracias, Mauri. Muchas gracias a ustedes y pues claro, ¿Trajiste espacios pancito como para estos darte sirvan. café? Yo estaba esperando mi café de Nanegalito, pero no. Yo digo que estos espacios sirvan para eso, para presentar ideas, para presentar propuestas, para que la audiencia saque sus propias conclusiones. Creo que más allá de cualquier tema, hacia eso apunta la comunicación, y en buena hora porque se lo haga. Bueno, aquí estamos para intentar abrir estos espacios. Mañana estará el candidato Omar Ceballos precisamente en este espacio acá en las Guarmis, para revisar junto a él los problemas de la ciudad, los videos de la ciudad, las preguntas de la ciudadanía que nos han enviado y que hemos podido recapitular. Pues hoy teníamos también la intención de revisar junto a ustedes los planes de campaña de Omar Ceballos y de Jorge Yunda, pero no nos ha dado el tiempo porque empezamos un poquito bastante tarde. Así es que, bueno, de todos modos, mil gracias nuevamente a Mauricio Alarcón Salvador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y también a Pablo Iturralde, diseñador gráfico, estudioso del Centro Histórico de la capital. Deni, gracias. A ti también, Guarmis, nos vemos mañana. Chau, chau. Chau, chau. Nos despedimos de las Guarmis del barrio. Nos interesa saber lo que ocurre en tu comunidad y narrar tus historias. Las Guarmis